¿Y si te dijera que Google acaba de lanzar una inteligencia artificial que no solo piensa, sino que también actúa por ti? Y lo mejor, es totalmente gratis. Google lo ha vuelto a hacer. Acaba de liberar Gemini CLI, su primer agente de inteligencia artificial de código abierto, que puedes controlar desde tu ordenador y que no necesita ni tarjetas, ni pagos, ni trucos. Cuando escuché esto pensé que solamente era para programadores, pero tras probarlo a fondo me di cuenta de que está hecho para todos. En este vídeo te voy a mostrar cómo instalarlo, qué lo hace tan especial y cómo puede automatizar tareas, crear aplicaciones o analizar archivos con una facilidad que te va a sorprender. Y sí, no es un chatbot más, es un agente real que ejecuta acciones por ti, desde el terminal o incluso desde el Visual Studio Code. Y si alguna vez soñaste con tener un asistente digital como en las películas, quédate, porque esto es real y ya está en tus manos. Comenzamos. Primero vamos con la instalación. Tenemos que acceder a esta página que os dejaré el enlace en la descripción y le vamos a dar a Node.js. Una vez que ya nos selecciona nuestro sistema operativo, que en mi caso es Windows, le vamos a dar a que quiero descargar el instalador, aquí. Una vez que ya tendríamos descargado el instalador, lo que tenemos que hacer es darle a siguiente. Una vez que ya lo tenemos instalado, lo que tenemos que hacer es pulsar la tecla Windows más R y escribir cmd. Y le damos a aceptar. También lo podemos abrir aquí en el icono de Windows y ponemos terminal, que es exactamente lo mismo. Y aquí le mandamos el siguiente comando, que es este, y le vamos a dar a Enter. Dicho comando lo dejaré abajo en la descripción. Una vez ya se nos ha descargado e instalado, solamente tendríamos que escribir Gemini y ya lo tendríamos instalado. Aquí, muy importante, tenemos que seleccionar el tema que queremos. En mi caso voy a elegir este tema. Aquí tenemos que seleccionar Login with Google para registrarnos con nuestro usuario de Google. Le vamos a dar a Enter, permitimos acceso y ya nos dice que ya tendríamos la autorización para poder acceder a tu cuenta. El primer caso que vamos a probar va a ser que busque en una página web una serie de cosas que yo necesito, como es el caso del número de teléfono y el email de la siguiente página web. Y le vamos a dar a Enter. Confirmamos. Y en cuestión de segundos ya nos dice el número de teléfono sería tal y el email sería tal. Con esto tendríamos un agente que ejecutaría tarea por nosotros, es decir, que le pasaríamos la URL de una página web y le pediríamos que nos extrayera la información que necesitemos, sin necesidad de estar nosotros navegando por dicha página web. Decidme qué opináis de este caso práctico. Ya hemos visto que lo que es navegar por una página web lo realiza bastante bien y bastante rápido. Ahora le vamos a pedir algo más complejo relacionado con la misma página web y le vamos a mandar lo siguiente. Revisa el contenido de dicha página web, evalúa si es claro, útil y persuasivo para los visitantes. Analiza el tono, la ortografía, la estructura y si está orientado a un público objetivo definido. Sugiere mejoras de redacción o enfoques más efectivos. Y le vamos a dar a Enter. Confirmamos que es la página web y en cuestión de segundos ya tendríamos el análisis. Por una parte tenemos el análisis detallado, en el cual trata temas como la claridad y la utilidad. Claridad, el mensaje es muy claro. Persuasión, el contenido es informativo pero podría ser mucho más persuasivo. Tono, ortografía y estilo, el tono es profesional, la ortografía, el texto extraído no presenta errores. El estilo es descriptivo y directo. La web se dirige simultáneamente a dos públicos muy diferentes, el consumidor final y negocios. Las sugerencias de mejora serían mostrar, no solo decir, humanizar la tradición, cuenta una microhistoria, somos una empresa familiar con 50 años de historia, sugerencia, nuestra historia comienza en 1971. Mejoras de enfoque estratégico, segmentar la audiencia, llamadas a la acción más claras, guía del usuario hacia el siguiente paso. Al final te deja un resumen, como es el caso de la web, tiene una base excelente, al refinar el lenguaje para que sea más sensorial y sobre todo al separar claramente la comunicación para que los consumidores y profesionales a una potente herramienta de marketing y ventas. Hace un tiempo necesitábamos contratar a una persona para que nos hiciera una auditoría de nuestra página web, cómo podríamos mejorarla y con esto hoy en día lo podemos hacer gratis y no requiere de nadie que nos ayude. Ponedme por comentarios si vais a utilizar este prompt para vuestra empresa. Otro punto muy importante que tenemos dentro de la herramienta de Gemini CLI sería este punto de create gemini.md, que es un archivo personalizado. Este archivo no deja de ser como los GPT dentro de ChatGPT o las gemas dentro de la propia herramienta de Gemini. Y aquí le vamos a pasar el siguiente prompt. Crea un archivo gemini.md en mi escritorio, que
que siempre me responda hablándome por mi nombre, que es José Ángel, y en el idioma español. Otra idea similar de prompt que podéis mandar sería este que os comparto por aquí. Si por ejemplo queremos crear un GPT que sea un experto en sitios web para la optimización, como es el caso de lo que hemos visto en el caso práctico anterior, la tarea, un análisis en profundidad del sitio web, dejaré también este prompt en la descripción del vídeo. Y ejecutamos el prompt, le decimos que sí y ya estaría creado nuestro archivo gemini.md en el escritorio. Aquí tendríamos nuestro archivo gemini.md. Si abrimos un nuevo terminal y ponemos Gemini, le preguntamos qué tiempo hará esta noche en Sevilla, comienza diciendo hola José Ángel y completamente en español. Vamos a pedirle ahora que me reorganice una carpeta que tengo en mi ordenador y le vamos a mandar el siguiente prompt. Tengo una carpeta en mi escritorio que se llama José, que contiene diferentes archivos, reorganízala creando carpeta para cada tipo de archivos. Si ves un .mp4, créame una carpeta que se llame vídeo, así con el resto de formatos. La carpeta sería esta, que contiene un .doc, un .jpg, un .pdf y un .mp4. Y vamos a ejecutar el prompt. Y ya habría terminado. Ha tenido problema con el PDF que no le ha dejado crear la carpeta. Si abrimos de nuevo la carpeta, aquí tendríamos documentos, imágenes y vídeos. Si accedemos a documentos, aquí nos ha metido el PDF, que estaría bastante correcto. En imágenes tenemos la imagen, en vídeos tenemos el vídeo, pero aquí se nos ha quedado el PDF un poco colgado. Pero bueno, la verdad que no está nada mal. Vamos ahora a crear una aplicación tipo chatbot, donde el usuario puede pedir recomendación de restaurante. El chatbot debe usar o simular una API como Google Place y responder con nombre de restaurante, tipo de comida, puntuación, dirección y enlace al mapa. La interfaz debe ser moderna, con burbujas de conversación. Y vamos a darle a ejecutar, a ver la aplicación que nos crea. En cuestión de segundos ya tendríamos el chatbot. Aquí nos dice: he creado el archivo chatbot.html en tu escritorio, ábrelo con tu navegador para probarlo. Y vamos a enviarle lo siguiente: que quiero comer tapas por Madrid. Y me recomienda Casa Labra, tipo tapas tradicionales, especialidad en bacalao, la dirección y un enlace a Google Maps. Y efectivamente aquí estaría Casa Labra con una puntuación de 4,4 y efectivamente corresponde con lo que nos ha enviado. En cuestión de segundos podemos crear un chatbot o una aplicación que necesitemos, como por ejemplo una aplicación para temas de finanzas, para el tema de bajar de peso o ganar volumen. ¿Qué opináis de que en cuestión de segundos podamos tener una aplicación personalizada en nuestro escritorio? Tenemos un fichero de ventas de una tienda que vende suplementación, en el cual le vamos a pedir que de dicho fichero CSV de las ventas genere un dashboard interactivo, y el dashboard debe ser moderno y en español, y le vamos a dar a ejecutar. En cuestión de minutos ya tendríamos el dashboard en el escritorio. Nos vamos al escritorio y lo abrimos. Y aquí lo tendríamos. Dashboard de ventas de suplementos. Aquí están las ventas por categoría, como veis, dinámico. Las ventas por métodos de pago. El top venta, tarjeta de crédito, PayPal, transferencias bancarias. Si bajamos un poco más para abajo, tenemos el top 5 de productos más vendidos, como es el caso de los multivitamínicos. Y las ventas mensuales, como podéis apreciar, dinámico. Decidme qué opináis de poder generar un gráfico ejecutivo en cuestión de segundos. Lo que acabas de ver no es solo un asistente más de IA, es el comienzo de una nueva etapa, en la que podemos automatizar tareas, acelerar proyectos y liberar tiempo, sin pagar ni un solo euro. Gemini CLI representa lo que está por venir. Agentes que no solo responden, sino que te resuelven casos reales, desde tu propio ordenador. Ahora te toca a ti. Cuéntame en los comentarios qué caso de uso te gustaría probar con tu Gemini CLI. Y si quieres más vídeos como este, suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que viene, porque esto apenas empieza.